gracias por vuestra presencia en una comparecencia en la que vamos a hablar de temas medioambientales, y quiero agradecer a Felisa Rosado y a Antonio Saldaña el que hayan preparado y trabajado con, por supuesto, gente que sabe, expertos, pues en la documentación y las propuestas que en el día de hoy tengo el honor de presentarles, que por supuesto, que como se pueden ustedes imaginar, pues una propuesta de gobierno del Partido Popular, pero una propuesta que damos a conocer ya, por supuesto, para ponerlo a disposición del gobierno actual, porque el objetivo es no perder tiempo en lo que se refiere a la necesidad de ofrecer a la ciudad un gobierno eficaz, unas medidas eficaces. En el día de hoy vamos a anunciarles unas medidas que el Partido Popular a partir del mes de mayo desarrollará desde la Delegación de Medio Ambiente, y que son medidas para el ahorro energético del Ayuntamiento de Jerez. Saben ustedes que últimamente estamos teniendo muchos problemas en lo que se refiere al suministro eléctrico. Saben ustedes que se están produciendo cortes de luz aleatorios en distintas infraestructuras municipales, en equipamientos públicos, y que están afectando no solamente a la plantilla municipal. Recordarán ustedes el último corte de luz en la Delegación de Urbanismo en Cisitel, sino también cortes de luz que se están produciendo pues, en pabellones deportivos, asociaciones de vecinos, centros cívicos, etcétera, etcétera. Lo que queremos, en cierta medida no, lo que queremos es ofrecer un plan alternativo, no solamente para evitar estos cortes de luz y normalizar el suministro eléctrico, sino también para que se produzca un ahorro en el capítulo 2, en el gasto corriente del ayuntamiento, de tal manera que tengamos mayor disponibilidad presupuestaria para hacer una gestión más eficaz. El Ayuntamiento de Jerez es uno de los ayuntamientos que más retraso tiene o que más tarde paga a la empresa suministradora, que como ustedes bien saben es Endesa. Tiene un retraso de 7 u 8 meses en el pago a esta empresa, de ahí los cortes que se producen en luz, y también es uno de los ayuntamientos que más debe actualmente a Endesa. El gasto de luz del ayuntamiento, quitando al margen de las empresas municipales, es de aproximadamente unos 5 millones de euros anualmente, y con la propuesta que hoy les vamos a presentar no solamente vamos a garantizar el cumplimiento de la ley en todo lo que se refiere a la energía, sino que también lo que ofrecemos es un recorte del 60% aproximadamente del gasto actual del coste de la energía, dejando o proponiendo una reducción aproximada del 60%, como les decía, de 3 millones de euros de ahorro en el gasto de luz. Les explico en qué consiste esta propuesta. En primer lugar, lo que proponemos es que el Ayuntamiento de Jerez haga lo que tiene que hacer, en definitiva, gestionar pero cumplir la ley. Hay un decreto, el 485/2009, a raíz de ese decreto, aprobado, como les decía, en el año 2009, es decir, hace ya casi 2 años, regula una normativa nueva en materia de contratación de suministro eléctrico, en virtud del cual cualquier empresa o cualquier entidad, podríamos decir, que tenga una potencia contratada a los 10 kilovatios, cuestión que cumple sobradamente el Ayuntamiento de Jerez, tienen que firmar un contrato con una empresa comercializadora en el mercado libre. Anteriormente las empresas estaban obligadas a prestar el suministro eléctrico, por ejemplo, al Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Ahora, a raíz de ese decreto, las empresas o el ayuntamiento debe contratar el suministro eléctrico en el mercado libre. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos decir, entre comillas, para que se me entienda bien, que se haría poco más o menos que como un concurso para que se presenten empresas y que la que mejor condiciones ofrezca, pues haga que se le contrata el suministro eléctrico, ¿vale? Entre comillas, porque se me entienda bien. Eso significa contratar en el mercado libre. El Ayuntamiento de Jerez no ha contratado en el mercado libre, es decir, no está cumpliendo el decreto 485/2009, y ello está teniendo 2 consecuencias fundamentales. En primer lugar, se nos está imponiendo un recargo del 20% en la factura de la luz al Ayuntamiento de Jerez. ¿Por qué?
Pues porque en virtud o como consecuencia de ese decreto, quien no cumpliera, quien no comercializara en el mercado libre el suministro eléctrico, ayuntamiento que no lo hiciera a partir del año 2009, pues se le imponían una serie de recargos en la factura, en un principio del 5%, actualmente el recargo en la factura de la luz que penaliza al Ayuntamiento de Jerez, pues llega hasta el 20%. Por lo tanto, no solo nos cuesta pagar, sino que encima pagamos más porque no estamos cumpliendo ese decreto 485/2009. Pero es que además, como consecuencia de la comercialización en el mercado libre, de la contratación en el mercado libre, las empresas a las que finalmente se les adjudique el suministro eléctrico deben de bonificar en un 15% a la entidad que le contrata, con lo cual, les digo, no solamente tenemos ese recargo de penalización del 20% por no contratar en el mercado libre, sino que además estamos perdiendo la bonificación del 15% que tendríamos por parte de la empresa suministradora en el caso de haber contratado en el mercado libre. ¿Qué es lo que propone el Partido Popular? En primer lugar, por supuesto, cumplir la ley, cumplir el decreto 485/2009 y contratar en el mercado libre. Lo normal sería contratar con la empresa que se encuentra ubicada en Jerez, que trabaja aquí en Jerez, que es Endesa. Además, ¿por qué es lo normal? Pues porque ya tenemos una deuda con Endesa muy importante, por lo tanto nos interesa solventar esa deuda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el Ayuntamiento de Jerez no contrata en el mercado libre? Porque nadie se fía del Ayuntamiento de Jerez a la hora de los pagos y por eso el Ayuntamiento pues no sale, podríamos decir, no saca al mercado el suministro eléctrico. Por lo tanto, el primer paso que habría que dar para cumplir el decreto 485/2009 es llegar a un acuerdo de pago, a un plan de pago con Endesa, de tal manera que vayamos absorbiendo, que vayamos eliminando la deuda atrasada que tenemos con esta empresa. En segundo lugar, como les decía, contratar en el mercado libre significaría dejar de pagar el recargo del 20%. ¿Eso qué nos supondría? Pues un ahorro, y ahí ya voy a los 3 millones de euros que proponemos ahorrarnos, supondría un ahorro aproximado de 1.200.000 euros, aproximado, ¿vale? Porque, lógicamente, cuando les digo 5 millones de euros suministro eléctrico, en algunos casos será más, en otros casos será algo menos. Estoy hablando de cantidades aproximadas, con lo cual ahí ya tendríamos un ahorro en el recibo de la luz de 1.200.000 euros aproximadamente. Pero por otro lado significaría, y vuelvo atrás, acceder a las bonificaciones que nos tendría que dar la compañía, lo cual significaría aproximadamente 1 millón de euros anual. Con lo cual estamos hablando de que el ahorro que se produciría en la factura pues llegaría aproximadamente a los 2.200.000 euros solamente con la comercialización en el mercado libre. Para comercializar en el mercado libre, me parece importante destacarles que el Ayuntamiento no tendría que realizar ninguna inversión. Es decir, para cumplir el decreto, el Ayuntamiento no tiene que gastar absolutamente nada. Absolutamente nada. Significa, simple y llanamente, ordenar los pagos con la empresa suministradora a través de un plan de pago y la consecuencia más importante que tendría sería ese ahorro directo en el recibo de la luz, que como les digo vendría por la vía de evitar el recargo, pero también por la vía de obtener esa bonificación. Por otro lado, planteamos también otro bloque de medidas que sí requerirían una inversión, pero una inversión que a la larga, como ustedes comprenderán, una vez que yo intente explicarles, pues es del todo rentable. Para estas inversiones, y por eso son rentables, existen una serie de subvenciones que vienen de fondos europeos a través de la Agencia Andaluza de la Energía. Por lo tanto, no todas las inversiones, o no el 100% de la inversión lo tendría que sufragar el Ayuntamiento, sino que es posible obtener el 50%, obtener una inversión importante a través de fondos europeos y de la Agencia Andaluza de la Energía. Para llegar a aplicar estas medidas es necesario que el Ayuntamiento elabore un plan de optimización energética, lo que se llama POE. No nos estamos inventando nada, estamos hablando de elementos y de normativas que están ahí,
pero que el Gobierno municipal hasta ahora no está aplicando ni el decreto 485/2009, pero tampoco tiene elaborado, como sería su obligación, el plan de optimización energética que incluiría las medidas que requerirían inversiones que luego serían subvencionables por Europa. ¿Qué medidas planteamos? Y voy muy por encima, es decir, las medidas no les planteo un listado que sea números clausus, sino que hay una relación de propuestas que por supuesto está abierta. En primer lugar, actualmente el 63% del consumo eléctrico de nuestro ayuntamiento es el alumbrado, ¿vale? Las luminarias que tenemos en nuestra ciudad son lámparas de descarga que consumen lo que se llama potencia reactiva. La potencia reactiva está penalizada. Por lo tanto, lo que planteamos es que se instalen baterías de condensadores que a la larga pues, disminuirían el coste de la factura. Por otro lado, planteamos que se adapten los contratos de suministro eléctrico a la potencia real consumida en las instalaciones. Es decir, por ejemplo, en polideportivos, en piscinas y todo eso. ¿Eso qué significaría? Pues que cada uno nos dice qué es lo que nos cuesta, de tal manera que se puede controlar lógicamente mejor el gasto. Para ello habría que instalar un aparato que se llama masímetro. Esos aparatos nos permiten saber el consumo real de cada una de las instalaciones, de cada uno de los equipamientos, y nos permitiría adaptar los contratos, lógicamente, a los consumos reales. Y por otro lado, planteamos también el ahorro por discriminación horaria de consumo, es decir, la tarifa eléctrica no es la misma las 24 horas del día. Existen horas valles, que son las más baratas, luego existen unas horas llano, es como el AVE, ¿no? Horas llano, y luego existen otras horas punta que son las más caras. Pues lo que planteamos es que se reorganice todo el sistema de tal manera que no nos cobren siempre, como ocurre hasta ahora, que nos están cobrando la tarifa más alta, porque no tenemos discriminación horaria en el consumo eléctrico. Y por último, planteamos otra medida que por supuesto incorporamos a nuestro programa de gobierno, que es la creación de una oficina municipal de la energía. Esa oficina municipal de la energía se ocuparía pues de coordinar todas las estrategias en materia de cambio climático, control energético, desarrollo energético y sostenibilidad. Esa oficina nos permitiría también, la creación de esa oficina, formar a técnicos municipales en todo lo que se refiere a las cuestiones que le he planteado, es decir, optimización de recursos energéticos y control del gasto energético. De tal manera que no tengamos que tirar de ninguna empresa de fuera, que no hubiera que externalizar el control de la ejecución de ese plan de optimización energético de nuestra ciudad. Con respecto al plan de optimización energética de nuestra ciudad, decirles que el Ayuntamiento solicitó una subvención, tal como les he dicho, hay subvenciones de fondos europeos a través de la Agencia Andaluza de la Energía. La subvención se concedió en el mes de mayo del año 2010. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que el plazo para justificar que el POE está aprobado, redactado y aprobado, finaliza mañana pasado. Finaliza mañana pasado. O el otro, vamos, a lo largo de este mes de febrero. Según la información que nosotros tenemos, el 22 de febrero. ¿Y cuál es el problema? Pues que ahora es cuando ha salido publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Jerez la licitación para la redacción del POE. Es decir, que finaliza el plazo mañana o pasado y el plazo que da el Ayuntamiento para presentar a las empresas la documentación para que se le adjudique la contratación de la redacción del POE finaliza a 1 de marzo, con lo cual es imposible que cumplamos los plazos para que eviten no perder la subvención. Por eso la pregunta que nos hacemos, y por supuesto la haremos en el próximo pleno municipal, es si el Ayuntamiento de Jerez ha solicitado una prórroga que sería necesaria
para ampliar los plazos para la redacción del POE, de tal manera que no perdamos la subvención que tenemos concedida en mayo del año 2010. Yo sé que esta cuestión es una cuestión bastante compleja. De todas maneras, ahora si quieren pues les aclaro todo lo que haya que aclarar. Lo que sí les insisto es que con la propuesta que en el día de hoy traemos, y que como habrán comprobado no he exagerado cuando le he dicho que nos la han preparado personas que saben de esta materia, el ahorro energético, el ahorro en la factura, en definitiva, de la luz que propone el gobierno del Partido Popular asciende aproximadamente al 60% de la factura actual. Yo creo que eso ya es un dato positivo y cuanto menos que justifica el estudio de la propuesta que hacemos, y que significa ese 60% aproximado un ahorro de 3 millones de euros anuales, lo cual significa recortar el gasto de nuestro ayuntamiento en 3 millones de euros. Pero ojo, un recorte que no solamente viene propuesto por el Partido Popular, sino que viene obligado por lo que es la propia normativa, que les recuerdo hay un decreto 485/2009 que obliga a los ayuntamientos, en definitiva en general a todas las administraciones que contraten más de 10 kilovatios, a sacar al mercado libre la contratación del suministro eléctrico, con lo cual, cumpliendo la normativa, ahorramos dinero en el recibo de la luz. Eso va a garantizar que no tengamos los cortes que tenemos, pero sobre todo va a garantizar pues, una gestión mucho más eficaz y sobre todo más austera a la hora de la factura que llega al ayuntamiento. No sé si me he explicado. Te está mirando. No, lo del POE no me entera. Vale, el POE es, según la Agenda 21, la Agenda Local 21, todos los ayuntamientos tienen que redactar el plan de optimización de recursos. El plan de optimización de recursos energéticos, ¿vale? Entonces el Ayuntamiento de Jerez no lo tiene redactado. Según la subvención que nos han concedido, nos la concedieron en mayo del 2010 y tendríamos hasta mañana 22 o pasado 22 de plazo para justificar ante Europa y ante la Agencia Andaluza de la Energía que tenemos redactado ese documento. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ayuntamiento ha sacado ahora a licitación la contratación de la redacción del POE y que ha dado de plazo hasta 1 de marzo, por lo cual es imposible que lo tengamos redactado. ¿Qué es lo que se contempla en el POE? Pues todas las medidas para reducir el gasto energético y para optimizar los recursos energéticos. Y nosotros proponemos que en ese POE pues se incluyan las cuestiones que he planteado antes. Por ejemplo, cambiar la potencia reactiva por las baterías de condensadores, lo cual, ¿qué significa? Pues que nos vendría luego subvencionado por la Agencia Andaluza de la Energía. Proponemos que se incluya dentro de ese POE adaptar los contratos a la potencia real consumida en cada una de las instalaciones públicas, y proponemos también que haya una discriminación horaria del consumo, de tal manera que en horas altas y en horas bajas pues no paguemos lo mismo. Hay muchas más que se pueden incluir. Nosotros planteamos a priori estas tres, ¿no? Pero que hay muchas más. Ha hablado de 3 millones de euros. ¿De ahorro? De ahorro, por otro lado hablaba de 2.200.000. Claro. Los 800 de diferencia. Claro, te explico. Planteamos, sí, te digo, planteamos medidas energéticas. El POE, las medidas que nosotros incluimos en el POE significarían un ahorro, es decir, cambiar la potencia reactiva por los condensadores, adaptar los contratos a la potencia real consumida, que eso no lo he dicho, y la discriminación horaria significan un ahorro aproximado de 1 millón de euros más. O sea, las medidas vendrían, por un lado, un bloque sería por cumplir lo que es el decreto 485/2009 y sacar al mercado libre la contratación del suministro eléctrico, y por otro bloque de medidas de ahorro vendría por el hecho de que en el POE se incluyen una serie de medidas de ahorro energético que nosotros valoramos aproximadamente en 1 millón de euros, según nos dicen, más o menos, que hay otras muchas más y que a lo mejor en vez de 1 millón puede ser 1,5 millones. Nosotros planteamos estas tres que creemos que son quizás las más llamativas y realizables, ¿no? Eso se hace sobre una base del gasto actual a las tarifas que pone Endesa. Claro, o sea, actualmente. Se entiende que el acceso al mercado libre va a suponer también beneficios. Claro, ¿por qué? Porque como no hemos sacado el servicio puede ser más caro por otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que como nosotros no hemos sacado al mercado libre la contratación, aunque en el mercado libre se le vuelva a dar a Endesa, ¿vale?
aunque como no hemos sacado al mercado libre la contratación, estamos penalizados por un recargo del 20% en el recibo y por otro lado estamos perdiendo una subvención que tendríamos por sacar al mercado libre del 15%, es decir, una bonificación del 15% del recibo. ¿Vale? O sea, nos están penalizando y estamos perdiendo la posibilidad de obtener una bonificación que nos da la propia empresa suministradora. ¿Qué pasa? Que la empresa suministradora, para que se presente Endesa, por ejemplo, habría que decirle, oye, te hago un plan de pago con respecto a la deuda antigua y lógicamente me comprometo a pagarte el corriente, ¿no? Si no, lógicamente, Endesa dice, dame una bonificación, se ríe en tu cara, ¿no? Cuando no me pagas recibo, no te mandan encima una bonificación. ¿Y esto, usted ha dicho al principio que solamente es aplicable al ayuntamiento o para todas las empresas también? No, todo aquello que tenga contratada una potencia suministradora de más de 10 kilovatios. O sea que también afectaría entonces a la... A empresas grandes, a quien... pero vamos, muy grandes, ¿no? Una vivienda de lujo normal, o sea, que no sea eso, tiene una contratación de 9,2 kilovatios. No llega a 10. Esto está encaminado a que todas las instalaciones que superen 10 kilovatios sean empresas públicas, privadas y demás, entren en el mercado libre. Y el que no entre en el mercado libre pues está penalizado. Y lo penalizan precisamente para obligarte que entres al mercado libre. Y es importante lo que decía María José, ¿no? Es que no es cuestión de hacer el POE o no, que hay que hacerlo. Es que se lleva perdido un montón de tiempo y un montón de dinero por no haberse sentado a negociar con Endesa. Que lo estamos pagando todo. Bueno, no se está pagando, pero sí, es que nos está costando desde el año 2009 hasta ahora, pues desde abril que se iniciaron las penalizaciones, desde abril del año pasado. Pues si un 20% de 5 millones estamos hablando de... Pero no se tiene que plantear las razones por qué no lo hacen, ¿no? Hombre, decir que es porque nadie se fía, pero también es una razón que puede ser un tanto... Pero es que no, hay razón, pero no hay razón. No, la información que nos dan no es que ni siquiera se han llegado a sentar con Endesa para negociarlo. Con Endesa generalmente lo que hacen es insultarla. Es generalmente lo que hacen con Endesa. Igual que con todas las empresas, ¿no? A las que se le debe dinero. En vez de sentarte, negociar y llegar a un acuerdo, pues dice, voy y te insulto. Entonces, pues eso al final lo que hace es complicar las cosas más. Pero lo importante de todo esto es que no solamente estamos perdiendo dinero por la penalización, sino que perdemos también la bonificación del 15% del recibo de la tarifa, con lo cual es que estamos pagando mucho más en una situación en la que habría que mirar hasta el último euro, ¿no? Cómo se gasta. Un inciso que se nos quedó es que además se establecía hasta final de este año pasado, que si no entrabas en el mercado libre, no solo el recargo del 20%, sino que te podían cortar la luz. Lo que pasa es que eso lo han ampliado un año más para evitar, es decir, que es que el tema es grave, o sea que hay que sentarse a negociar. Nos están cortando la luz por eso. A presionar. No se paga. ¿De qué cuantía es la subvención que se le ha concedido al ayuntamiento y qué peligra si no constituyen Son 250.000 euros, me parece que era. destinados A la redacción del POE. Hay una subvención. esa subvención es para la redacción, ¿no? Exacto. No es para No. la reposición. Sí, pero ponía en el otro punto, aquí no está aquí, Como 200.000. yo creo recordar que sí. De todas maneras, te insisto, vamos a ver, la Unión Europea te subvenciona el plan de la contratación de una empresa para que te haga el POE y luego te subvenciona las medidas, la ejecución de las medidas. Lo que pasa es que para que te las subvenciones tú las has tenido que incluir en el POE. Es decir, la importancia del POE es que condiciona ya el futuro de Jerez. Es decir, hay que hacer un plan lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente elaborado con vistas al futuro, porque todo lo que esté dentro es subvencionable luego por la Agencia Andaluza y por la Unión Europea. ¿Vale? Y ahora mismo lo que tenemos concedida es una subvención de la Agencia Andaluza para la redacción del POE. ¿Cuánto es? ¿120.000? Claro, el 50% del presupuesto de licitación, que se estimaba en 240, aunque lo que ha Pues son salido 120 los subvencionados. ¿Y habéis recibido información sobre si eso se ha ampliado? Lo vamos a hacer, vamos a preguntar si se ha solicitado ampliación del plazo para la redacción del POE, porque cuando te conceden la subvención te dan el plazo, que es el 22 de febrero, en el que tú ya tienes que tener justificado que tienes el POE hecho, redactado, ¿vale? Y aquí el problema es que ahora mismo estamos en fase de contratación de la empresa que lo tiene que redactar.
Con respecto al tema de las gratificaciones de novedad, porque creo que incluso el Pacheco ha elevado en vez de 8 a 10 los trabajadores que se han beneficiado. Nosotros novedad ninguna, lo único que hemos dicho esta misma semana, hoy no, pero esta misma semana vamos a llevar el asunto a Fiscalía. Entendemos que es lo suficientemente grave como para que se investigue. La respuesta que ha dado el Partido Socialista no nos vale. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que hubiera sacado los papeles. ¿Los papeles cuáles son? Pues el informe del área diciendo que se han prestado unos servicios extraordinarios por parte de unos trabajadores determinados y que tienen derecho a cobrar la gratificación, y otro papel que nos gustaría que nos entregaran, pues el acta de la Junta de Gobierno Local en la que se acordó conceder esas gratificaciones por servicios extraordinarios. ¿Qué pasa? Que no existe ni un documento ni el otro. Por lo tanto, han hecho trampa, ¿no? Han hecho trampa porque se han saltado el procedimiento establecido. A mí hay una cosa que me gustaría dejar claro, es decir, nosotros no estamos en contra de las gratificaciones, ni estamos en contra de productividad, ni estamos en contra de horas extraordinarias, lo que queremos es que se den con luz y taquígrafo y que se den dentro de un orden. Es decir, ni las gratificaciones, ni las productividades, ni ningún tipo de concepto retributivo complementario se puede dar con criterios subjetivos, sino que hay que darlo con criterios objetivos. ¿Y qué es lo que te garantiza que hay objetividad? Pues en los informes donde se justifican y se certifican que se han hecho esos trabajos que justifican la percepción de la gratificación o de la productividad, ¿no? Nosotros entendemos que hay que cambiar el sistema, tanto de productividades como de gratificaciones, que hay que hacerlo mucho más transparente y, por supuesto, como les digo, que no debe de quedar en manos del político de turno, sino que hay que concederlo con criterios objetivos, ¿no? Creo que lo que se quiere hacer ahora es cambiar el concepto de gratificación por horas extras, me parece. ¿Por qué? Por horas extras. Ese dinero que se ha otorgado... Yo entiendo que no... que se pretende cambiar. Es que no es lo mismo una gratificación que una hora Para extra. amplificar, digamos, esa... A ver, todo lo que se haga posteriori es hacer trampa de nuevo, ¿eh? O sea, vamos a ver, si se ha metido la pata ya se ha metido. Otra cosa es que ahora pretenden hacer trampa para arreglar la metedura de pata. Pero la pata se ha metido hasta el fondo además, y yo creo que lo necesario es que, bueno, pues que se investigue, ¿no? Lo que no vale es corregir hacia atrás, ¿no? ¿Y tienen ustedes, desde que esta semana cuando vamos a presentar la denuncia, tienen ustedes documentación que El documento lo entregamos, el documento que entregamos el otro día. No se lo digo probando que esos trabajadores han Es que, recibido esa... vamos a ver, no es que tengamos los documentos, la prueba está en que no los tenemos. Es que decir, vamos a ver, es que para el documento necesario, el documento clave es el acta de gobierno de la Junta, el acta de la Junta de Gobierno Local en el que se aprueba la concesión de esas gratificaciones a determinadas personas. Y es que no existe en ningún acta de Junta de Gobierno Local ese tipo de acuerdo. Y ese es el documento clave que haría, entre otros, pero sobre todo ese, el que haría legal el pago de la gratificación. Y como no existe, pues es que no se ha aprobado conforme al procedimiento establecido. No, pero yo me refiero a la hora de presentar la denuncia, si sigue teniendo en cuenta de que esa gente... Lo que vamos a aportar son todas las actas de gobierno, todas las actas de Junta de Gobierno Local del año anterior hasta el mes de enero, hasta el mes de febrero, que ha sido cuando se ha concedido la subvención, y el fiscal podrá comprobar que en ninguna de esas actas del año anterior, ni del anterior ni del anterior, hay acuerdo de ese tipo. ¿Qué podemos hacer también? Pues solicitar al secretario o secretaria, en este caso del ayuntamiento, una certificación en la que se nos diga que en la Junta de Gobierno tal, con fecha tal, se acordó, pero creemos que lo más rápido, aunque podemos lógicamente pedir el certificado y no es incompatible con lo otro que le digo, lo más rápido de todo es sacar todas las actas, están publicadas además en la página web del ayuntamiento y verán ustedes como no hay ningún acuerdo de ese tipo. Y les digo que sería quizás el documento clave, ¿no? El documento clave, pero que antes tiene que haber otros más que se sumarían a ese expediente. Como les digo, el informe del área correspondiente justificando que se han realizado los servicios extraordinarios, y por otro lado firmado por el delegado correspondiente,
y por otro lado un informe del interventor. Y bueno, si no existen claves, como es el acta, como es el acuerdo de Junta de Gobierno local, como ustedes comprenderán, nosotros, aunque estuvieran, mientras que no esté el acta, con ese acuerdo no son papel mojado, ¿no? ¿Están investigando si hay más casos como esto a lo largo de toda la legislatura? Hombre, nosotros de todo lo que tengamos conocimiento, por supuesto, lo pondremos a disposición de la justicia. También les recuerdo que en el próximo pleno preguntaremos, porque una cuestión son las responsabilidades jurídicas y otra cuestión son las responsabilidades políticas, ¿no? Es que lo que no es de recibo, que cuando nos dicen que no hay dinero para pagar las nóminas, es que además lo llamativo de todo esto es que algunos trabajadores, incluso cuando no tenían todavía cobrada la nómina íntegramente, saben ustedes que la nómina se paga con cuentagotas, cuando no tenían la nómina cobrada íntegramente, ya tenían el dinero, los 500 euros de la gratificación. Con lo cual, ¿cómo es posible que haya dinero para la gratificación y no haya dinero para la nómina? O sea, por eso le digo que cualquier cuestión de este tipo que tengamos conocimiento, por supuesto que lo pondremos en conocimiento de Fiscalía. Nosotros no tenemos constancia de otros casos más, por lo tanto no voy a entrar tampoco en valorar. Y que insisto, que esto ni es culpa de los trabajadores, por supuesto que no, ni tampoco es que estemos en contra de la gratificación. Es decir, lo que hay que dar es una gratificación o una productividad, o hay que pagar una hora extra por el procedimiento legalmente establecido. Cuando el trabajador tenga derecho a ello, por supuesto que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo también con criterios objetivos, y no con criterios subjetivos. ¿Por qué solamente en este caso a trabajadores, en los casos que nosotros conocemos de recursos humanos, no trabajan en infraestructura, no trabajan en Onda Jerez, no trabajan en... no sé. No lo he visto. María José, desde usted, ¿cómo estáis viendo todo el tema este que ha surgido con Número Masa y los empleos que... Hombre, con mucha preocupación, porque lógicamente Jerez es una de las ciudades directamente afectadas por todas estas últimas novedades, ¿no? Yo lo que sí quiero es decir que en estos 4 meses, que ahora mismo tiene de plazo Nueva Rumasa, pues esperamos que la empresa tenga tiempo para hacer las gestiones oportunas que le permitan evitar la situación, creo que suspensión de pago o concurso de acreedores, no sé exactamente, ¿no? Lo que sí entiendo, bueno, pues que hace falta que las administraciones se involucren y por supuesto también que las entidades financieras, en la medida de lo posible, siempre que sea posible, pues ayuden. No conocemos los números ni conocemos la situación real de la empresa, por lo tanto no podemos decir más, pero sí que tenemos confianza en que estos 4 meses se solucione. Creo que hay 1000 trabajadores directamente afectados en Jerez, según me han dicho esta mañana los representantes sindicales, y por supuesto que Jerez no puede permitirse el lujo de perder ni un empleo más, ¿no? Lo que sí es verdad que es evidente que todo este proceso pues debe de estar tutelado por las administraciones para garantizar que no vuelva a ocurrir más, ¿no? ¿Desde el Ayuntamiento de Jerez usted cree que también se puede hacer algo? No lo sé, hombre, yo entiendo que es una empresa muy importante de Jerez, que es una cuestión que afecta a la ciudad, y entiendo que lo lógico es que el ayuntamiento haya movido fichas. Lógicamente no va a poner dinero ni va a nada, ¿no? Pero sí entiendo que se habrá interesado por la cuestión, sí. Y entiendo también que, bueno, pues que es un medio o es un instrumento de interlocución necesario, teniendo en cuenta, bueno, pues que el Partido Socialista gobierna aquí, gobierna la Junta, gobierna en España. Que está claro que el ayuntamiento no lo va a solucionar, pero está claro que no puede mirar hacia otro lado en una cuestión que afecta a los trabajadores de Jerez. Venga, hasta ahora. Todo el mundo se espera. Una entrevista apasionante. El informativo esta noche. Está grabado, está grabado. Antonio, ¿nos puedes hacer una valoración del tema de la encuesta del PSOE? Que yo creo que a 12 votos a ellos y a 12 votos por el tema de que siguen insistiendo que deberían ser más ya los de la lista más votada para la que gobierne. Yo voy a intentar ser lo más respetuoso posible con el trabajo que hace cualquier partido, ¿no? Y en este caso con el Partido Socialista, ¿no?
nosotros ya pusimos, y fue María José García Pelayo la que puso encima de la mesa dentro del Código de Buen Gobierno una propuesta para evitar que vuelvan a producirse los errores del pasado, que hemos visto que en Jerez la legislatura de los pactos no fue buena, pues el Partido Popular y el Partido Socialista tienen la clave en sus manos, ¿no? Es decir, si el Partido Popular y el Partido Socialista firmamos ante notario que vamos a respetar la lista más votada, ya está claro que no se puede lucubrar más sobre pactos, ¿no? Bueno, si el Partido Socialista da como cierta esa información de que son los ganadores en las elecciones con 12 concejales, no deben tener ningún tipo de inconveniente ni problema en firmar que gobierne la lista más votada ante notario. Nosotros estamos dispuestos, si ellos creen que es cierto lo que han dicho, pues no deben tener ningún tipo de problema en firmar. Si no lo hacen, pues lo que están dejando en evidencia es que primero han intentado de nuevo engañar a Jerez con esta encuesta, o sea, han intentado engañar a Jerez, si no lo hacen. Por otro lado, está claro que los resultados, si ellos no lo firman y no son ciertos, están más encaminados a resolver problemas internos entre el PSOE de Jerez y el PSOE de Cádiz, pues una presión que tienen, pero que están alejados de los problemas reales de la ciudad. Y por último decirle que lo único que se demuestra es que la única alternativa posible para que en esta ciudad pues se solucione, haya un gobierno estable, haya un equipo unido, sin fisuras y únicamente preocupado para resolver los problemas de la ciudad, que son el desempleo, la situación económica del ayuntamiento y prestar unos servicios de calidad al ciudadano, pues el proyecto de ciudad liderado por nuestra candidata María José García Pelayo y el Partido Popular, que además tiene el respaldo a todos los niveles, tanto en la dirección provincial como la regional, como la nacional, ¿no? Todo lo demás, fanfarria. Si tan seguros están de que van a ganar, no deben tener ningún tipo de inconveniente en firmar ante notario que gobierne la lista más votada. El día después de que finalice el plazo de presentación de las candidaturas, estamos en el notario y citamos al Partido Socialista que vaya al notario con nosotros a afirmar que se respeta la lista más votada. De no hacerlo, está claro que es un nuevo engaño y además que tienen, o sea, ponen patente, o sea, se pone negro sobre blanco, o sea, clara que realmente ellos lo que están pensando es en un pacto para gobernar con Jerez, con Pedro Pacheco, que ya el señor González Cabaño lo anunció. Y lo único que viene es a confirmar lo que ya se ha dicho, que votar a Pedro Pacheco pues sería votar al PSOE porque ese pacto pues ya está cerrado.